Un día, un joven llamado Arín viajó desde su aldea hasta lo profundo del bosque, donde se decía que vivía un sabio conocido como Damaro. Arín sentía en su pecho una tormenta, la ira le hervía por dentro, y la frustración lo seguía como una sombra. Cuando llegó, el sabio Damaro lo recibió con una sonrisa serena y le ofreció asiento bajo un viejo árbol. Maestro, dijo Arín con los ojos nublados. No puedo más. La rabia me consume. Cada pequeña cosa me irrita y luego me arrepiento. ¿Cómo puedo calmar este fuego que llevo dentro? Damaro asintió con ternura y le respondió. Antes de darte una respuesta, déjame contarte una historia. Tiempo atrás, antes de que me convirtiera en el sabio del bosque, fui testigo de una escena que marcaría mi camino. En aquel entonces, acompañaba a mi maestro durante una visita al reino de Lorien, un lugar conocido por sus jardines dorados y su rey, Edomar, famoso por su inteligencia y por su temperamento inestable. El motivo de la visita era un gesto de paz entre reinos. El rey Anurel, soberano del país vecino y mi guía espiritual, fue recibido con trompetas, flores y una mesa colmada de manjares. Todo marchaba con armonía, hasta que una pequeña mosca voló sobre el cuenco de sopa del rey Edomar y cayó justo en el centro. Edomar frunció el ceño, empujó el plato con desdén y alzó la voz. Esto es inadmisible. Traigan otro cuenco ahora. Los músicos dejaron de tocar. Los sirvientes se miraron, tensos. Pero Anurel, con una sonrisa serena, rompió el silencio. Majestad. Es solo una mosca. No merece tanto alboroto. Edomar lo miró ofendido. ¿Acaso no ve que ha arruinado mi apetito? No puedo tolerar estas cosas. Incluso un detalle tan mínimo puede cambiar mi ánimo por completo. Anurel asintió con suavidad y dijo. Lo entiendo, Majestad. Pero permítame decirle algo. No fue la mosca quien perturbó su paz, fue la importancia que usted le dio. Cuando nosotros entregamos el timón de nuestras emociones a cada pequeño contratiempo, vivimos como barcos a la deriva. Usted es el rey Edomar. Tiene el poder de decidir cómo responder. ¿Por qué entregarle ese poder a una simple mosca? El silencio regresó a la sala. Pero esta vez, ya no era tenso. Era más bien reflexivo. Edomar bajó la mirada. Nadie lo notó, pero en ese instante, algo dentro de él comenzó a cambiar. Cuando el sabio Damaro terminó de contar la historia, Arín permaneció en silencio, mirando las hojas caer. Entonces, ¿no se trata de no sentir? ¿Sino de aprender a no dejar que eso me gobierne? Exactamente, respondió el sabio. No luches contra tus emociones. Obsérvalas, respira, y responde con calma. No por los demás, sino por ti. Porque mereces vivir en paz. Arín cerró los ojos en ese momento. Y por primera vez en mucho tiempo, la tormenta dentro de él comenzó a ceder. Esa noche, tras escuchar el relato del rey Edomar y la mosca, Arín permaneció en silencio un largo rato. El fuego chispeaba frente a él, pero su mente ardía con preguntas más intensas. Maestro, dijo por fin. ¿Por qué nos cuesta tanto no reaccionar? ¿Por qué siento que algo se enciende dentro de mí antes de que pueda pensar? Damaro, con la calma de quien ha aprendido a escuchar el viento antes de hablar, respondió. Porque reaccionar es fácil, Arín. Es lo primero que aprendemos. Gritar cuando duele, apretar los puños cuando algo nos hiere, levantar la voz cuando el mundo no se acomoda a nuestros deseos. El joven bajó la mirada. Sus dedos jugaban con una ramita, partiéndola sin notarlo. A veces siento que una simple palabra me enciende, como si no tuviera control de mí. Lo entiendo, dijo el sabio. Pero el poder no está en evitar que el fuego surja.
El poder está en elegir no avivarlo. Damaro se alejó lentamente de la fogata y se acercó al lago. El reflejo de la luna temblaba sobre el agua. ¿Ves esa superficie tranquila?, preguntó Damaro. Si lanzaras una piedra, el agua reaccionaría con ondas, movimientos y ruido, pero si eliges no lanzarla, el lago permanecerá en paz. Arín lo siguió con la mirada. ¿Y cómo se aprende a no lanzar la piedra? Con práctica y con paciencia. Aprendiendo a observar lo que sientes antes de entregarte a ello. La ira, la frustración, el orgullo, solo piden una cosa, que les abras la puerta. Pero tú puedes decidir si lo haces o no. De repente, hubo un silencio. El viento parecía escuchar también. Reaccionar sin pensar. Continuó Damaro. Puede destruir vínculos, cerrar caminos, nublar la claridad. Pero cuando no reaccionas, cuando eliges responder con conciencia, incluso el dolor se convierte en maestro. Arín suspiró. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el impulso de hablar. Solo deseaba recordar cada palabra. Y esa noche, antes de dormir, escribió en la tierra con un palo. No soy lo que siento. Soy quien elige qué hacer con lo que siente. A la mañana siguiente, Arín despertó con aquel mensaje rondando en su mente. Y mientras caminaban por el sendero cubierto de rocío junto a Damaro, el joven rompió el silencio. Maestro, ayer hablabas de no reaccionar. Pero, ¿qué ocurre con lo que uno guarda dentro? ¿Qué pasa si dejo de reaccionar, pero por dentro me quemo en silencio? Damaro asintió lentamente, como si hubiese estado esperando esa pregunta. Eso que nombras, Arín, no es serenidad, es represión. Y son cosas muy distintas. El sabio se detuvo junto a un árbol de corteza agrietada y señaló su base. ¿Ves estas raíces? Están ocultas, pero siguen creciendo. Si una raíz se tuerce y no se corrige, algún día romperá la tierra. Arín frunció el ceño tratando de comprender. Entonces, ¿no reaccionar no significa ignorar lo que siento? El joven se detuvo. Algo dentro de él empezaba a moverse distinto. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo aprendo a responder sin aplastar lo que siento? El sabio sonrió. Primero, nombrándolo, diciéndote a ti mismo. ¿Esto que siento es enojo, o esto es tristeza? Segundo, respirando. Porque la respiración es el puente entre el impulso y la conciencia. Y tercero, preguntándote. ¿Qué necesita esta emoción de mí, y qué puedo elegir hacer con ella? Arín bajó la vista. Recordando todas las veces en que había callado lo que le dolía, o había explotado sin pensar. Entonces, no se trata de ser de piedra, sino que se trata de ser raíz. Exactamente, le dijo Damaro. Sentir profundamente, pero actuar con sabiduría. Y juntos siguieron caminando, mientras el sol asomaba entre los árboles. En la otra parte del mundo, a muchos kilómetros de la aldea de Arín, más allá de montañas y desiertos, vivía un joven llamado Kael. Kael era conocido por su fuego interior. Bastaba una palabra mal dicha, una mirada esquiva o un gesto que no comprendía, y estallaba. No porque fuera malo, sino porque no sabía qué hacer con todo lo que sentía. A veces gritaba, otras golpeaba la mesa, y más de una vez dijo cosas que luego lo hacían llorar en soledad. No sé por qué soy así, se repetía a sí mismo, sintiendo que perdía el control cada vez que el mundo no actuaba como él esperaba. Un día, tras una discusión con su hermana, Kael se miró en el reflejo de un estanque. Su rostro no era el de alguien fuerte. Era el de alguien cansado. Cansado de lastimar a quienes amaba. Cansado de no entenderse.
Esa noche, escribió en un trozo de papel una simple frase. Voy a aprender a no reaccionar. No para callar lo que siento, sino para no herir más a los demás, ni a mí mismo. A la mañana siguiente, buscó a un anciano que vivía a las afueras del pueblo. Se decía que ese hombre, llamado Elión, había sido un guerrero, pero que ahora solo hablaba con las nubes y el viento. Cuando Cael llegó, Elión lo observó sin decir palabra. Luego señaló el fuego encendido en medio de su cabaña. Míralo bien, le dijo. ¿Qué pasaría si arrojaras más leña cada vez que chispea? Cael pensó. El fuego crecería y se saldría de control. Elión asintió con su cabeza. Exacto, así son tus emociones. No apagues el fuego, Cael. Pero tampoco lo alimentes sin medida. Observa, espera, respira. Y elige cuándo hablar y cómo. Cael no respondió. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia ante una corrección. Sintió paz. Desde aquel día junto a Elión, Cael comenzó a recorrer un nuevo camino. Uno más silencioso, pero mucho más profundo. Cada mañana, antes de que el sol tocara las copas de los árboles, se sentaba bajo un viejo roble y cerraba los ojos. Al principio, su mente no paraba de correr. Recordaba discusiones pasadas, imaginaba nuevas, se enojaba con lo que aún no había ocurrido. Pero poco a poco, entre respiraciones lentas y conscientes, aprendió a observar. A notar cómo la ira nacía como una chispa. Y cómo, si no la alimentaba, se apagaba sola. También empezó a practicarlo en su vida diaria. Con aquellos momentos en el que alguien lo empujaba sin querer en el mercado. Cuando su tío lo corregía con tono duro. Cuando algo no salía como él quería. Antes, habría explotado en rabia. Pero ahora, simplemente respiraba. Daba un paso atrás, no hacia los demás, sino hacia adentro. No era fácil. Había días en los que sentía que retrocedía. Momentos en los que aún quería gritar. Pero había aprendido algo esencial. No se trataba de no sentir. Se trataba de no dejar que el sentimiento decidiera por él. Y con el tiempo, su entorno también cambió. Donde antes había discusiones, ahora había comprensión. Donde antes se escuchaban gritos, ahora se abrían diálogos. Cael descubrió que no solo estaba sanando su interior, sino que también estaba sanando sus vínculos. Porque cuando uno aprende a escucharse con paciencia, empieza a escuchar al otro con compasión. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, Cael fue visitado por Liran, un joven del pueblo que solía reír con facilidad, pero que ahora traía el rostro marcado por la angustia. Cael. ¿Puedo hablar contigo? Preguntó, con la voz temblorosa. Cael asintió y le hizo un gesto para que se sentara junto a él, bajo la sombra del mismo roble donde tantas veces había buscado calma. Liran comenzó a desahogarse. Sus palabras salían como un río desbordado, frustración, dolor, enojo. Sentía que todo a su alrededor lo aplastaba, y no sabía cómo detener la tormenta dentro de él. Cael no interrumpió, solo lo escuchó. Con una mirada serena y un silencio que abrazaba. Cuando Liran terminó, Cael le ofreció una taza de té que había preparado minutos antes. Luego, con voz tranquila, le dijo. A veces creemos que estar en paz significa no sentir. Pero la paz verdadera nace cuando sentimos todo, y aún así elegimos no rompernos. Liran lo miró sorprendido. Pero tú nunca pareces alterarte. Siempre sabes qué decir, siempre pareces tan, en calma. Cael mostró una leve sonrisa, sin orgullo. Yo también me altero. También me enojo. La diferencia es que aprendí a quedarme unos segundos más con mi respiración.
Y no con mi reacción. El joven bajó la mirada, pensativo. ¿Y cómo aprendiste eso? Al escucharme, respondió Kael. Sentándome aquí, una y otra vez. Viendo cómo mi mente corría, pero sin ir tras de ella. Es práctica, y paciencia. No se trata de cambiar lo que sientes, sino de no entregarle el timón de tu vida a cada emoción pasajera. Liran guardó silencio un instante. Y por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo, y sonrió. El tiempo pasó, y el rostro de Kael comenzó a ser reconocido más allá de su aldea. No por hazañas grandiosas. No por discursos ruidosos. Sino por su forma de estar. Presente, sereno, con los pies firmes, incluso en medio del caos. La gente lo buscaba. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque su silencio ofrecía consuelo, y su mirada transmitía confianza. Cuando surgían tensiones en el mercado, era Kael quien calmaba las aguas. Cuando las palabras amenazaban con herir, era él quien elegía callar y respirar primero. No era perfecto, pero se había convertido en un faro. Uno que no imponía su luz, sino que simplemente la ofrecía. Liran, ahora más maduro, solía acompañarlo en esos paseos tranquilos por los campos al atardecer. ¿Cómo haces para mantener la calma cuando todo parece desmoronarse? Le preguntó una vez. Kael se detuvo, miró el horizonte y respondió. No es que no me afecten las cosas. Es que aprendí a no entregarme a la primera emoción que aparece. Respiro, observo, y elijo. Liran asintió, recordando sus propios intentos por cambiar. A veces, siento que retrocedo, confesó. Que vuelvo a reaccionar como antes. Y eso también es parte del camino. Le dijo Kael. No se trata de no caer, sino de darte cuenta más rápido, levantarte más consciente y seguir practicando. Ese día, caminaron sin prisa. El viento les hablaba con suavidad y los árboles parecían guardar cada palabra. Kael sabía que el verdadero cambio no estaba en aparentar calma, sino en cultivar, dentro de uno mismo, el espacio para elegir. En lugar de reaccionar. Porque al final, eso era lo que había aprendido. Que el poder de no reaccionar no es un rechazo a las emociones, sino un acto profundo de sabiduría y libertad. Y que quien domina su interior puede abrazar la vida con paz, aun cuando todo afuera esté en silencio o en tormenta. Años después, en una tarde dorada de otoño, Liran se sentó junto a un grupo de jóvenes bajo un viejo árbol. Kael ya no estaba, pero su presencia seguía viva en cada rincón de la aldea, y en el corazón de quienes lo escucharon con el alma abierta. Uno de los jóvenes, inquieto por dentro, preguntó. ¿Y si algo me molesta demasiado? ¿Si no puedo evitar reaccionar? Liran sonrió. No con superioridad, sino con compasión. No siempre puedes controlar lo que sucede a tu alrededor. Dijo mientras tomaba una hoja caída del suelo. Pero sí puedes decidir qué hacer con lo que sientes por dentro. Y dejando que el viento se llevara la hoja, continuó. Kael una vez me enseñó que la verdadera fuerza no está en reprimir lo que sentimos, sino en mirar nuestras emociones sin miedo y elegir cómo responder. Los jóvenes lo escuchaban en silencio, como si esas palabras tocaran algo profundo. La atención plena no es un truco, añadió Liran. Es un acto de amor hacia uno mismo. Un espacio donde podemos pausar, respirar y responder desde la calma, no desde el impulso. Entonces, uno de ellos preguntó. ¿Y si me equivoco? ¿Si vuelvo a reaccionar? Liran asintió. Te perdonas, y lo vuelves a intentar. Porque cada vez que eliges no reaccionar, estás construyendo algo más fuerte dentro de ti. Un corazón sabio, y una vida en paz.
El sol comenzaba a esconderse y una brisa suave recorrió la aldea. Mientras las sombras crecían, algo quedaba claro. El legado de Kael no estaba en sus palabras, sino en la semilla que había plantado. Una semilla que ahora Liran compartía. Y que algún día, esos jóvenes también harían florecer. Porque al final, la verdadera transformación no ocurre de un día para otro, pero sí con cada elección que nace del silencio, de la conciencia y del amor propio. La moraleja de la historia del rey Edomar y la de Kael nos dejan una enseñanza. Tenemos el poder de controlar nuestras emociones, y puede que no podamos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Porque cuando dejamos de reaccionar y comenzamos a responder con conciencia, nuestra vida cambia. Cambian nuestras decisiones, cambian nuestras relaciones, y lo más importante, cambiamos nosotros. Así que recuerda esto, no es la emoción la que define tu destino, sino lo que haces con ella. Espero les haya gustado esta historia, nos vemos en el próximo cuento. Hasta pronto, y buena vida.